Buenas, gente de mecánica racional. Vamos con la teoría de vibraciones amortiguadas. Entonces, lo que habíamos explicado en el video anterior de la teoría de vibraciones es que cuando en un sistema actúan fuerzas conservativas y el sistema resulta ser oscilatorio, es decir, que varía desde un estado de equilibrio a estados de inequilibrio que hacen que oscile en su posición para un lado y para el otro. Cuando eso se da en un sistema de fuerzas conservativas, lo que sucede es que hay una ideal perpetuidad de movimiento que en la vida real en realidad nunca sucede, ya que los sistemas conservativos no son perfectos, entonces siempre hay alguna pérdida de energía. Entonces, acá es lo que vamos a analizar, es cómo incorporar al análisis que vimos de la teoría de vibraciones los factores no conservativos. Es decir, algún tipo de fuerza de rozamiento o algún mecanismo por donde, digamos, se pierda energía en el ciclo oscilatorio del sistema. Por lo cual lo que vamos a notar es que puede o no haber oscilación, y si llega a haber oscilación no va a ser una oscilación constante como habíamos visto antes, no va a ser perpetua cíclica, sino que va a tener algún tipo de atenuación, que es lo que digamos, es la función que cumple todos los sistemas amortiguados. Ahora, cuando nosotros decimos sistema amortiguado, no significa sí o sí que tiene que haber algún dispositivo llamado amortiguador que haga de las veces del complemento a los sistemas de vibraciones para que se amortigüen, sino que también simplemente pueden ser, por ejemplo, el incorporar los efectos de los rodamientos, los bujes, o directamente los rozamientos, como hemos dicho antes, ya que actúan de cierta manera de la misma forma que actúa un amortiguador. Entonces vamos a ver cómo estos factores se tienen en cuenta en el análisis matemático de este fenómeno. Entonces lo primero que vamos a hacer es describir cuál es la ecuación dinámica de un componente que amortigua un sistema. Con lo cual incorporamos esta ecuación. La fuerza que realiza un amortiguador, y es una fuerza que es reacción en un sistema, ya que el amortiguador, a diferencia de un resorte, no acumula energía, sino que actúa simplemente como un dispositivo que genera un rozamiento, es decir, una fuerza de reacción a otra fuerza que trata en este caso, de generar un desplazamiento, y este componente lo que hace es oponerse a ese desplazamiento. La fuerza de oposición a ese desplazamiento viene dada por esta ecuación, que es una constante C, que la vamos a llamar constante de amortiguación, y es generalmente un dato dado, o uno de los datos que hay que averiguar como solución final, pero esto es un dato generalmente conocido del elemento mecánico analizado. Esta constante puede ser conocida por conocer el elemento, o puede ser, digamos, calculada a partir de experiencias empíricas o ensayos de laboratorios. Ahora bien, ustedes ven que esta constante está multiplicada por una derivada de desplazamiento respecto al tiempo. Nosotros sabemos que esto es velocidad. Entonces, básicamente lo que resume esta ecuación digamos, dinámica, cinemática del componente de amortiguador, es que la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad con la que se quiere, o a la velocidad con la que se desplaza la masa que es amortiguada. ¿Qué quiere decir? Supongamos que tenemos esta masa, la virome. Si esta masa estuviese atada o estuviese afectada por un componente amortiguador, si yo a esto le ejerzo una gran fuerza, pero que solo logra desplazar a esta masa de una manera muy
digamos, de espacio, de baja velocidad, la fuerza de amortiguación va a ser baja. En cambio, nosotros podríamos tener que esta virome está, digamos, así como la ven ustedes, sin ninguna ataduras y solamente afectada por la fuerza de amortiguamiento. Entonces, como es muy liviano, como es de baja masa, yo con baja fuerza puedo ejercer un gran movimiento de la virome. En ese caso, veremos que por ser una mayor velocidad, el amortiguador va a actuar justamente con mayor injerencia en el sistema. Entonces, en definitiva, lo que ustedes tienen que tomar de esta ecuación es que depende de la velocidad a la que se mueve el sistema, la masa, que va a ser afectada por la fuerza de amortiguamiento. Entonces, básicamente lo que va a hacer este nuevo factor es agregarse a los otros dos que tenía la ecuación de vibración que habíamos visto en la teoría. Entonces ahora vamos a tener tres términos: la derivada segunda de x, la derivada de x por el factor de amortiguamiento y la omega x, y eso va a ser igual a 0. Vamos a ver a qué es igual. Entonces, si nosotros hacemos un pequeño diagrama esquematizando un sistema amortiguado, de masa resorte amortiguado, le agregamos el componente amortiguador, que se ejemplifica esquemáticamente como un amortiguador, o sea, un émbolo digamos, dentro de un cilindro sumergido en algún fluido viscoso, ya que ese fluido viscoso, el comportamiento de ese componente tiene total similitud con esta ecuación. Sabemos por la dinámica de fluidos que digamos, la turbulencia, que es el rozamiento del fluido, es proporcional a la velocidad de desplazamiento. Entonces, obedece a esta ecuación. Por supuesto, vamos a tener el elemento resorte, que es lo que nos va a proveer, digamos, la periodicidad, nos va a proveer la oscilación y la periodicidad del movimiento. De nuevo vamos a analizar el desplazamiento en x. X va a ser nuestra única variable, o sea, nosotros seguimos analizando sistemas de 1 grado de libertad. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas a las que va a estar sometida este carrito? Vamos a tener las reacciones en sus ruedas debido a su peso, y vamos a tener, si se movió de acá hacia allá, vamos a tener una fuerza de reacción debido al amortiguador de c derivada de x respecto del tiempo, y una fuerza debido al resorte de constante por x. Esto es masa por gravedad y esto es las fuerzas normales. Entonces, si hacemos un análisis según la segunda ley de Newton, vamos a encontrar que digamos, las fuerzas verticales se cancelan, no son parte de este estudio. Entonces tenemos solamente los efectos de las fuerzas horizontales. Por un lado vamos a tener la masa generando una aceleración, y por el otro vamos a tener las fuerzas del resorte y del amortiguador. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es, así como habíamos definido la constante omega, vamos a tener que definir otra constante para poder agrupar para poder dejar sin ninguna constante delante de la derivada segunda. Entonces, la omega sigue siendo k sobre raíz de k sobre m, y ahora vamos a hacer la constante d, que vamos a llamar c sobre 2 masas. Siendo estas las dos constantes, nos queda la ecuación definida, la ecuación homogénea de segundo grado, de 1 grado de libertad, definida de esta manera. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es ver cómo encontramos la solución a esta ecuación, ya que antes no teníamos este término, ahora se nos incorpora esto. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para hallar la ecuación identidad-solución.
Entonces vamos a reemplazar a la variable x por esta transformada. Entonces si nosotros reemplazamos la x por este término y resolvemos, nos va a quedar que esta ecuación se reemplaza por es igual a 0. Y esto es una ecuación, un polinomio de segundo grado, el cual nuestra nueva, digamos, variable es lambda. Entonces acá tenemos lambda y una constante y dos constantes. Entonces lo podemos resolver esto tratando de buscar las raíces solución. Entonces nos va a quedar que lambda va a ser igual a menos d más menos y imaginario omega d. Omega d es una reformulación que combina omega con d de la siguiente forma. Y aquí es donde tenemos un problema, porque omega d va a tomar distintos valores dependiendo de si d es mayor a omega, entonces queda acá, entonces omega d va a variar, digamos, de acuerdo a si el d es mayor, menor o igual a omega. Entonces vamos a tener tres tipos de solución. Si la d es menor a omega, estamos frente a lo que se llama amortiguamiento subcrítico. Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces x va a ser igual a menos. Vamos a tener esta identidad ahora. Esta la reconocemos de la teoría de la vez pasada. Y acá aplicábamos una identidad de Euler. Y nos queda esta, la solución de x. Esta función respecto al tiempo de x. Acá podemos analizar un poco y decir que esto es una función exponencial e a la variable t. Y esto es una función periódica de también respecto de t. Nosotros habíamos visto en la teoría pasada que nosotros teníamos esta parte nomás, no teníamos esta. ¿Y qué es lo que hace esta parte? O sea, ¿cómo afecta este término a todo el resto? Bueno, esto es una función exponencial decreciente, si ustedes la analizan. Una función periódica. Entonces tenemos una función exponencial decreciente por una función periódica. El resultado de esto, ¿qué va a ser? Va a ser una función periódica cuya amplitud se va a atenuar a medida que avanza la variable t. ¿Y por cuánto se va a atenuar? Va a depender de d, que es lo que está afectando acá adelante del t en esta función exponencial decreciente. Entonces la amplitud de la función periódica se atenúa a razón de d. Omega d es menor a omega. Ustedes fíjense que el omega, que es lo que nosotros analizábamos en la teoría anterior para averiguar la frecuencia y el periodo, necesariamente va a ser menor omega d a omega. ¿Por qué? Porque acá es omega cuadrado menos d cuadrado, entonces, y todo eso raíz cuadrada. Entonces está disminuyéndose omega. Por lo cual esto implica que el periodo aumenta y la frecuencia disminuye. Es decir, no solo que la amplitud se atenúa, sino que la onda se hace más larga. Pasa más tiempo entre puntos consecutivos de la onda, periodo, o tenemos menos cantidad de ondas por unidad de tiempo. Menos cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, esos son los efectos del amortiguador en el sistema vibratorio. Al igual que en los sistemas anteriores, podemos definir el periodo y la frecuencia, pero ahora, digamos, en función de omega d y no de omega, por lo cual vamos a poder también extraer esa información importante del sistema. Si d es mayor a omega, se define que lambda va a ser igual a menos d más h. Volvemos acá, pero en vez de menos d
más menos omega d, vamos a tener un h, siendo h igual raíz de d cuadrado menos omega cuadrado. Con este h, la solución de x va a ser de esta forma. Entonces, esta no es una función periódica, no tenemos senos y cosenos. Es decir, no usamos la identidad de Euler. Entonces, lo que sucede con cuando d es mayor a omega, que lo llamamos amortiguamiento supercrítico, es que el sistema no llega a oscilar. Es decir, tiene un movimiento que va atenuándose desde el punto inicial a el punto final, sin haber, digamos, pasado por la posición de equilibrio, o sin haber superado la posición de equilibrios al menos. Es decir, si pasa la posición de equilibrio, es decir, no llega a pasar la posición de equilibrio, por lo cual no hay ningún retorno que genere parte, aunque sea de una oscilación. Ahora, si d es igual a omega, implica que h es igual a 0, entonces lambda es igual a menos d, por lo cual x va a ser igual a esta ecuación. Esta ecuación es similar a la supercrítica, excepto que tampoco, o sea, es similar a la supercrítica en el sentido de que no llega a darse oscilación, porque no hay una ecuación periódica en esta. Y la única diferencia entre esta solución para el amortiguamiento supercrítico y esta solución para el amortiguamiento crítico es que el crítico llega a la posición de equilibrio, es decir, en este sistema amortiguado, ese amortiguamiento es el mínimo teórico indispensable para que no se produzca una oscilación, es decir, llega hasta el punto de equilibrio y queda ahí. En cambio, en el supercrítico, digamos, por la gran fuerza de amortiguamiento, no llega ni siquiera a ese estado. Se amortigua mucho antes, o al menos antes, del mínimo indispensable. En cambio, este es el mínimo indispensable. Este por ahí es más interesante de utilizar en algunos ejercicios porque, digamos, es lo que nos establece el límite. En cambio, con este no sabemos si a cuánto estamos del límite, o dependiendo del análisis, ¿no? Pero con este establecemos el límite mínimo de amortiguamiento que necesitamos en caso de que no querramos producir oscilaciones. En un sistema oscilatorio, que inherentemente por su diseño es oscilatorio, tal vez querramos eliminar toda oscilación, usaremos esta ecuación para saber exactamente cuál es el mínimo de amortiguamiento que necesitamos. Y a partir de ahí construiremos nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, en esta copia de la página 568 del libro, ustedes pueden ver los distintos sistemas vibratorios. Acá tenemos el sin amortiguamiento. Acá tenemos un amortiguamiento subcrítico donde D es menor a omega. Entonces tenemos una oscilación que cada vez se va atenuando, ¿no? Luego tenemos el amortiguamiento crítico, donde aparentemente no llega a oscilar y llega justo a la posición de equilibrio, no la llega a sobrepasar. Y acá tenemos el supercrítico, donde amortigua mucho y está más lejos de la posición de equilibrio. Entonces lo que vamos a hacer a modo de práctica de todo esto son el ejemplo activo 21.3 del libro de teoría. Con ese van a introducirse, digamos, a la operatoria matemática. Tiene el paso a paso explicado, por eso el ejemplo activo. Entonces les va a venir muy bien para, digamos, a familiarizarse con la operatoria matemática de esta, que no es muy distinta a la que hicimos con la teoría de vibraciones, excepto que acá incorpora el uso del exponencial. Y bueno, el otro ejercicio que vamos a hacer
que es el que voy a hacer en el próximo video a continuación de este, es el 2146, que me parece muy completo. Entonces nos va a servir para redondear todo este tema y dar por finalizado, digamos, el capítulo 21. Vamos a dejar, digamos, para ustedes lo que es la parte de vibraciones forzadas. No la vamos a tomar, digamos, en las evaluaciones de la materia. Solamente vamos a cubrir en las evaluaciones el tema de vibraciones no amortiguadas y amortiguadas. Pero el tema de vibraciones forzadas, digamos, sería la última parte de esta unidad, que lo único que hace es incorporar un concepto más que es para lograr una continuidad en la función de vibración. Es decir, al principio nosotros vemos vibraciones sin amortiguamiento y sin desgaste, es decir, por fuerzas conservativas, que es una oscilación constante. Luego vemos estos sistemas que son más parecidos a la realidad, que son los sistemas amortiguados. Por cual sea el motivo que el sistema esté amortiguado, siempre está amortiguado, entonces inherentemente va a tener una pérdida y va a tender a amortiguarse. Entonces, vibraciones forzadas es qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que un sistema amortiguado continúe en el tiempo como un sistema ideal, digamos. Entonces es como que nosotros forzamos a las vibraciones a su estado, digamos, ideal. Pero bueno, como es un agregado muy particular y además se agrega a lo que ya se sabe de estas dos unidades, a lo que ya se sabe de estas dos partes, es algo que ustedes pueden ver tranquilamente por ustedes mismos. De todas maneras no lo vamos a evaluar. Sí vamos a evaluar esto porque es bastante importante, interesante. Otro comentario que puedo hacer sobre este tema es que cuando ustedes ven la materia de cálculo avanzado, ven formas de resolver ecuaciones diferenciales como la que estuvimos viendo acá. No mencionan particularmente los sistemas mecánicos, porque ellos, obviamente, el cálculo avanzado es una materia que es muy parecida para todas las carreras. Entonces para los eléctricos tiene cierta otra utilidad y para nosotros tenemos este tipo de utilidad, pero resuelven este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces ven otros métodos, como por ejemplo la transformada de Laplace, para resolver ecuaciones diferenciales más complejas, que no es tan sencillo como resolverlas como lo vemos acá. Entonces, eso es una muy buena herramienta en que ustedes ven en cálculo avanzado para resolver problemas de vibraciones más complejos de lo que vemos acá, que también pueden o no ser amortiguados, o sea, tienen toda para meterle a las herramientas que le dan en cálculo avanzado para resolver estos sistemas. Yo les voy a compartir un trabajo que justamente hice para esa materia, donde se ve, digamos, el comportamiento de un sistema masa resorte amortiguado, donde se le van cambiando las variables y ustedes ven cómo varía la función de acuerdo a cómo va cambiando la constante de amortiguador y la constante del resorte, para ver cómo se va comportando en los distintos parámetros. Bueno, con eso completamos este tema. Va a ser el último video de teoría, así que nos vemos en el próximo video de práctica y el último de la materia del 2146. Gracias.